palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne, ¿por qué? Porque andamos aquí en un cuerpo de carne y hueso. Un cuerpo que siente hambre, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que siente calor. Ahora mismo su cuerpo tiene calor, algunos tienen hambre. Eso es normal, porque estamos en la carne, en un cuerpo carnal. Pero aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Aunque estamos en un cuerpo carnal que tiene limitaciones, que tiene necesidades, cuando vamos a hacer la guerra espiritual, no podemos basarnos en el terreno natural, en el terreno carnal. Una guerra espiritual, conozco mucha gente que hace guerra espiritual, pero conozco poca gente que hace una guerra espiritual efectiva. Amén. La Biblia dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Las armas de nuestra milicia ¿son qué? Son espirituales. Y para yo poder manejar unas armas espirituales, yo tengo que ser ¿qué? Espiritual. Para yo poder manejar estas armas espirituales, yo tengo que ser espiritual. No puede una persona carnal manejar un arma espiritual. Para yo poder tener estas armas, yo tengo que dejar de ser una persona carnal para convertirme en una persona que espiritual. ¿Cuándo somos personas espirituales? ¿Cuándo? Cuando cumplimos la palabra, cuando Cristo está en nuestros corazones, cuando hemos tenido un nuevo nacimiento, cuando hemos dejado que Dios trate con nosotros. Porque conversábamos o les enseñaba qué días que hay mucha gente que no deja que Dios trate con ellos. Y tomamos el caso de Josué, que Moisés le cambió el nombre. ¿Cuál era el nombre de Josué? Y Dios le cambió el nombre. Josué le cambió el nombre. Perdón, Moisés le cambió el nombre. Cuando tú dejas que Dios trate contigo, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes son las personas que no permiten que Dios trate con ellos? Las personas carnales, las que todo lo ven en el plano de la carne. Si alguien le llama la atención, ellos no ven que es Dios que quiere tratar con ellos, sino que ellos personalizan el ataque. Ellos no ven a Dios, sino que ven al hermano, ven al pastor, ven al líder, ven al esto y ven al otro, y no ven lo que Dios quiere hacer a través de esa corrección. La Biblia dice que Dios al hijo que ama lo corrige. Entonces, si Dios te está corrigiendo a través de un hermano, a través del pastor o a través del líder, ¿es por qué? Porque te ama, porque quiere que pases del plano carnal al plano espiritual. Entonces, cuando no nos dejamos corregir de Dios, primero, nunca dejamos de ser carnales. Segundo, y si somos carnales, no podemos manejar estas armas espirituales, porque estas armas son espirituales. Y para yo manejar un arma espiritual, yo tengo que ser espiritual también.
Ahora, para poder manejar estas armas espirituales, yo tengo que ser conocido en el reino de los cielos. Hay mucha gente que quiere reconocimiento aquí en la tierra y quieren que los vean y quieren que Dios los use aquí en la tierra. Mire, hermano, no importa que nadie te conozca aquí en la tierra, si tu nombre es conocido allá en el cielo. Allá en el cielo es donde nuestros nombres deben ser realmente conocidos. Hay dos lugares en los cuales se debe conocer tu nombre: en el infierno. Tú sabes que en el infierno hay un cartel que dice tu nombre. Que dice: se busca. Estás entre la lista de los más buscados del infierno. Pero se van a quedar con las ganas porque nunca te van a encontrar. Amén. Nunca te van a encontrar. Tu nombre debe ser conocido en el cielo y en el infierno. En el cielo para la gloria de Dios y en el infierno para la destrucción del diablo y de sus demonios. Entonces, cuando no dejamos que Dios trate con nosotros, nuestro nombre, Dios no reconoce un hijo que no deja que su padre lo corrija. ¿Sí o no? Dios conoce a un hijo que se sujeta a la disciplina de su padre. Cuando Dios te disciplina, entonces eres hijo de Dios. Hay gente que no quiere que Dios lo discipline, y tú lo ves echando fuera demonios y haciendo ministerio. Y la Biblia dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero ¿qué les dirá el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. No los conozco. ¿Por qué? Porque nunca se dejaron corregir, nunca dejaron que Dios tratara con ellos. Dios quiere tratar. Para mí es un privilegio que Dios trate conmigo. Para mí es un privilegio que entre tantas personas de la tierra Dios se tome el trabajo de tratar conmigo, de corregir mis faltas. Para mí es un privilegio. Entonces, cuando Dios trata con nosotros, somos conocidos en el reino de los cielos. Y cuando somos conocidos en el reino de los cielos, dejamos de militar en la carne y podemos usar estas armas espirituales. Ayer hablamos de 3 armas espirituales: el ayuno, la oración y la alabanza. En 2 de Crónicas 20 podemos encontrar estas 3 armas juntas y lo que produjo la combinación de estas 3 armas. Amén. ¿Qué produjo? La destrucción del enemigo. Ahora, hay mucha gente que pelea la guerra espiritual desde la derrota. Pelean para ver si de pronto van a tener la victoria. ¿Sabes qué? Te digo una cosa: nosotros como cristianos, como guerreros espirituales, nunca vamos a pelear desde la derrota. Usted tiene su punto de partida, es la victoria que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Nosotros siempre vamos a pelear desde la victoria. Yo no voy a pelear por si acaso Dios me va a dar la victoria. Yo tengo que pelear porque ya la victoria Dios me la dio. Yo estoy peleando con un enemigo vencido. Yo estoy peleando, aleluya, con un enemigo que Cristo venció en la cruz del Calvario. Y entonces, si lo venció, ¿por qué estoy peleando? Para confirmar la victoria que ya Dios me dio. Ese es el guerrero espiritual. Ahora, dice la Biblia: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hay un arma que vamos a conocer, bueno, algunos la conocen, y es el nombre de Jesús. Ayuno, oración, alabanza. Ahora vamos con el nombre de Jesús. Vamos a Filipenses capítulo 2.
versículo 5 en adelante. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los, mire que no dice en el cielo. ¿Cuántos cielos hay? Hay 3 cielos. El cielo atmosférico, donde están los planetas, las estrellas que usted ve. El segundo cielo, que es el trono del diablo, que es el segundo cielo. Y está el tercer cielo, que es el trono de Dios, donde está el Señor y todos sus ángeles. La Biblia dice que a Jesucristo se le ha dado un nombre. Nosotros en la guerra espiritual utilizamos mucho los nombres de los demonios, de las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Utilizamos muchos nombres, pero la Biblia nos enseña que tenemos un arma poderosa en nuestras manos, y es el nombre de Jesús. Cuando usted está peleando una lucha espiritual, como usted es una persona espiritual, usted puede tomar esta arma que es el nombre de Jesús, y no importa lo grande que sea el demonio que te hayan asignado, no importa lo grande que sea el trabajo de hechicería que hayan hecho en contra tuyo, cuando tú dices ahora mismo en el nombre de Jesús, aleluya. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, se destruye todo trabajo de brujería que hayan lanzado en mi nombre o en el nombre de mi familia, se destruye. Yo le aseguro que en ese mismo momento se destruye todo trabajo de hechicería. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de los que están en los cielos. En el primer cielo, si de pronto hay algún extraterrestre por ahí. En el segundo cielo, donde están los demonios. Cuando en el segundo cielo se oye el nombre de Jesús, todos inmediatamente, todos los demonios, no importa qué rango tenga, sea principado, potestad, huestes, lo que sea, tienen que caer de rodillas delante del nombre poderoso de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted dice la sangre de Cristo tiene poder, o hay poder en el nombre de Jesús, eso no es una frase de cliché. Eso es algo verdaderamente poderoso en el mundo espiritual. Porque cada vez que usted dice en el nombre de Jesús, usted le está recordando al diablo, a los demonios, hasta al mismo Satanás, la victoria que Cristo tuvo en la cruz. Y dice la palabra que allí en la cruz Cristo exhibió públicamente
y los venció a todos los demonios allí en la cruz. Por eso cuando usted está guerreando en el mundo espiritual, usted está en ayuno, está en oración, usted está cantando alabanza, aleluya, y la lucha se pone fuerte. Usted no necesita todo un arsenal de guerra. Usted dice en el nombre de Jesús. Pero cuando usted dice el nombre de Jesús, usted tiene que saber por qué está usted mencionando el nombre de Jesús. No porque la abuelita decía el nombre de Jesús y el otro dice el nombre de Jesús. Usted tiene que saber que a ese nombre, al nombre de Jesús, se le ha dado toda autoridad. De los que están en los cielos, aún de los que están en la tierra. Y aún debajo de la tierra. No hay un lugar donde no sea efectivo el nombre de Jesús. Hay situaciones en nuestras vidas que son demoníacas. Y hay situaciones en nuestras vidas que se presentan. Personas aquí en la tierra que se levantan en tu contra, te hacen oposición, te quieren cerrar las puertas. Usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Usted dice en el nombre de Jesús yo declaro que la puerta que Dios abrió nadie la puede cerrar. E inmediatamente eso se establece como decreto en el mundo espiritual. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Ahora, para que el nombre de Jesús, ahora no es que cualquier persona va a usar el nombre de Jesús. Porque hay gente que ni es cristiano, ni tiene una vida consagrada a Dios, ni tiene una vida espiritual, y lo ves tú reprendiendo en el nombre de Jesús. La Biblia enseña que habían unos supuestos hijos de un tal Lexeba que escucharon a Pablo reprender demonios en el nombre de Jesús. Y ellos, como vieron que a Pablo le funcionó, eran brujitos, les gustaba la magia. Pero como ellos vieron que a Pablo le funcionó, entonces ellos también quisieron. Dice que fueron a tratar a una persona, a sacarle los demonios en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero resulta que cuando fueron allá, se me perdió el pasaje. Cuando fueron, se enfrentaron al demonio, quisieron hacer lo mismo que hizo Pablo. Pero resulta que llegaron en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios dijeron: a Jesús conocemos, lo conocemos quién es, y a Pablo también lo conocemos. ¿Por qué se conocía a Pablo en el reino de los cielos? ¿Por qué? ¿Por qué se conocía a Pablo en el reino de los cielos? Porque Pablo nunca opuso resistencia al trato de Dios con él. Porque Pablo dijo: sé vivir en cualquiera que sea mi condición, sé vivir en abundancia, pero también sé tener escasez. Por todo y en todo soy enseñado. Pablo era un hombre, como lo dice la palabra: si alguno tiene de qué gloriarse, perdón, yo más. Criado a los pies de Gamaliel. En ese momento, ser enseñado a los pies de este maestro no era cualquiera. Eso es como el que va aquí, ¿cómo se llama aquí en la mejor universidad? La UCC, la Antonio Nariño, la Sergio Arboleda.
Son universidades privadas que no todo el mundo tiene los recursos para ir. En ese momento Pablo dijo, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, el maestro de maestros, circuncidado al 8º día, del linaje de... Y dice, pero antes, lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tengo por basura. Lo que para él antes era de orgullo, ahora lo tiraba al suelo, porque para él ahora lo que importaba era Cristo. Para él lo más importante ahora era ser siervo de Cristo. Por eso era que Pablo era conocido en el reino de los cielos, pero también era conocido en el infierno. Los demonios dijeron, a Pablo lo conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ¿y vosotros? ¿Quiénes son? 19:15, vamos a leer. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba vamos a leer todo el 19, en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en él, en el que vendrá después de él, este es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas profetizaron, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, lean ustedes el 9. Así caminó por espacio de continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos. Santo. Ellos, ¿por qué no le funcionó esta arma en el nombre de Jesús? ¿Por qué no le funcionó? Porque no eran personas espirituales.
Les dije al comienzo que las armas espirituales tiene que manejarle una persona espiritual. A todo el mundo no le funciona. A un brujo no le puede funcionar el nombre de Jesús, porque le destruye todo lo que está haciendo allí. Ellos eran exorcistas, como los cazafantasmas. Sacaban. Y vieron a Pablo haciéndolo y dijeron: yo también puedo, porque así hay gente. Hay gente que te ven a ti haciendo una cosa y ellos dicen: y si ella lo hace, yo, ¿por qué no? Hágalo. Lo animo para que lo haga, pero hágalo bien, usando las armas espirituales. Ahora, las armas pueden ser espirituales, pero si no las usa una persona espiritual, no le va a servir. Los hijos de Seba no eran personas espirituales, pero quisieron usar un arma espiritual que se les volvió en contra de ellos. Os conjuro ahora, ni siquiera, sino en el nombre, os conjuro, porque así era que ellos sacaban ellos hacían era conjuros, no oraciones. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y enseguida el endemoniado habló los demonios. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que el demonio que estaba en el hombre, un solo demonio, brincó sobre ellos. O sea, un solo demonio los cogió a ellos. ¿Cuántos eran? Los cogió, les quitó la ropa, los dominó. Mire, ningún ser humano tiene más fuerza que un demonio. Por eso es importante que cuando usted vaya a hacer guerra espiritual, usted sepa que Dios está con usted. Porque el demonio es más fuerte que tú, pero nunca será más fuerte que Dios. Nunca ningún espíritu inmundo tendrá más poder que el Dios al cual servimos. Aleluya. ¿Y cómo salieron aquellos hombres? Avergonzados. Avergonzados. Cuando usted vaya a hacer guerra espiritual, asegúrese que la presencia de Dios esté con usted, y asegúrese de que tenga todas las puertas espirituales cerradas. Por eso es importante, como decíamos el viernes en la vigilia, que el guerrero espiritual, como dice Gálatas 5, 20 por ahí, que habla de las obras de la carne. ¿Sabía usted que cada obra de la carne es una puerta abierta que puede utilizar un demonio para avergonzar a un ministro? La ira, el enojo, el pleito, los celos, la murmuración, el chisme. Guerreros chismosos que no saben tener la lengua quieta, que hablan de lo que ven y lo que no ven se lo inventan. Santo. Esa misma lengua que utiliza el cristiano o el guerrero mal usada, el día que la vayas a usar como un arma espiritual, no te va a servir. No te va a servir. Porque el guerrero espiritual tiene que saber que te estás enfrentando a un mundo bastante fuerte, que es más fuerte que tus fuerzas. Lo que te da la cobertura para mantenerte allí es la total certeza de que Dios está contigo. Y Dios está contigo cuando te dejas tratar por Él, cuando nos rendimos al señorío de Dios y cuando dejamos que Dios trate con nosotros. La Biblia dice que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Si Dios te pide una cosa pero tú haces otra cosa, no creas que Dios va a ir contigo a la batalla, como le pasó al pueblo de Israel.
pueblo de Israel se confió de que como Dios había derrotado a Jericó, ahora Dios iba a ir con ellos a derrotar a Jai. Pero resulta que entre Jericó y Jai hubo un suceso que impidió que Dios los acompañara, y era el pecado. Un guerrero en pecado puede utilizar todas las armas estas y las que vamos a dar en el segundo seminario, que son más fuertes que esta que estamos enseñando. Usted puede tener toda la artillería que quiera, pero si Dios no está con usted, va a caer allí rendido en medio de la batalla. La certeza de la victoria de un guerrero está en que Dios esté con usted, o que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios no está con nosotros, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántas armas espirituales tengas, no importa cuánto sepas del mundo espiritual. Hay muchos guerreros que quieren hacer la guerra como les da la gana y pelean allá en la casa con Raimundo y todo el mundo, pelean con todos los vecinos, no se llevan bien con ningún vecino. El día que le dé un patatú ahí solo va a quedar, porque los vecinos ni van a correr. Pelean con todo el mundo, y así como pelean con todo el mundo, tienen la desfachatez de meterse a pelear también en el mundo espiritual. Y es allí donde vienen muchas bajas, y es allí donde el enemigo aprovecha y sucede esto: salen avergonzados. He visto personas después de una administración irse corriendo a la clínica porque lo que tenían les afectó. Ahora, si la Biblia dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Si me meto a pelear en guerra espiritual y algo me daña, es porque lo que entró en mí encontró una puerta abierta. Porque si no hay puerta abierta, ¿por dónde va a entrar? He conocido personas que después de una administración a la clínica, ay, aquí vino fulanito, y después para la clínica fue a tener, porque lo que había aquí era más fuerte. ¿Más fuerte que quién? ¿Quién iba contigo? Si Dios es el que va contigo, aleluya. Cada administración tiene que ser victoria. Cada administración tiene que ser victoria, porque Dios es Dios de victoria. Aleluya. Segunda, otra arma: la unidad. La Biblia dice: donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hermanos míos, hay momentos, yo sé que algunos de ustedes saben de lo que voy a hablar. Hay momentos en los cuales la lucha se hace tan fuerte que por mucha fuerza que tú tengas, tus fuerzas se te agotan. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Hay momentos en los que tú, dentro de ti, tú estás pidiendo por ayuda, que alguien me ayude, que alguien corra a mi encuentro, que alguien me ayude a pelear la batalla. Y esto no quiere decir que tú seas débil, y esto lo que quiere decir es que el ataque es tan fuerte que tú solo no vas a poder. Entonces, la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Cuando Jonatán estaba peleando, tenía su escudero y venía una multitud grande en contra de él. ¿Y sabe qué le dijo el escudero a Jonatán? Yo voy a ir contigo y tú vas a venir conmigo. Tú vas a coger este pueblo y yo voy a coger el otro. Si mi enemigo, escucha, fuere más fuerte que yo, tú vendrás y me ayudarás. Pero si tu enemigo fuere más fuerte que tú, yo iré y te ayudaré.
Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Hay momentos donde tu enemigo es más fuerte que tú. Hay momentos donde la carga que tú llevas se hace pesada sobre tus hombros. Pero ¿sabes qué? Hay muchos cristianos que mueren como el llanero solitario. Ay, ¿y qué van a decir de mí? Si yo no puedo con esta situación, ¿qué van a decir de mí si me ven que estoy pidiendo ayuda? ¿Qué van a decir, hermanos, si la palabra se tiene que cumplir? Hay momentos donde la guerra es muy fuerte para ti solo. Es más, cuando el Señor Jesucristo envió a predicar la palabra a los discípulos, no los envió solos, los envió de dos en dos. La Biblia dice que es mejor, que mejor son dos que uno. Hay muchos guerreros espirituales que son llaneros solitarios y los mandan a orar, les piden el favor de orar una casa, se van solos y van a ministrar a un endemoniado, se van solos, se van solos hasta el día que Dios permita que pasen su vergüenza. Porque no es solo, el mismo Jesucristo, el Señor Jesús los envió de dos en dos. De dos en dos. Porque mientras uno está, yo lo hago. Yo nunca ministro a una persona sola. No porque le tenga miedo al diablo, sino que mientras ella está orando, Dios me está mostrando a mí qué es lo que tiene la persona. Mientras la persona está orando, yo estoy: Señor, muéstrame qué es lo que hay, revélame, saca a la luz lo oculto. Entonces ella está orando y yo estoy recibiendo revelación de Dios. Eso es así. En el mundo espiritual tenemos que ser un equipo. El que quiere separar a los hermanos es el diablo. Dios no separa, Dios une. La soledad no es de Dios. La separación no es de Dios. El anhelo más profundo del corazón de Dios lo expresó el Señor Jesús en una oración: que sean uno. Usted no ve al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo peleando porque el uno manda más que el otro, porque el otro se mueve más que el otro, porque no. Que sean uno, así como nosotros somos uno, dijo Jesús. Hay muchos soldados que se están muriendo en la batalla porque están solos. Pero yo te digo en esta mañana, aquí hay un ejército que está dispuesto a ayudarte a pelear tu batalla. Tú no estás solo, somos un ejército, el ejército de Cristo, el ejército de Dios, que Dios ha puesto para ayudarnos los unos a los otros. Claro, y es que eso es así. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque hay del solo, cuando cayere no habrá un segundo que le levante. Ahora, yo en estos días estaba en oración y Dios me mostró una revelación con un hermano, líder de la iglesia, y Dios me mostró que íbamos a la casa del hermano, al lugar donde él tiene su ministerio. Y yo no iba sola, yo iba con un grupo de hermanos y tomábamos ese lugar y llegábamos y ungíamos todo ese lugar. Y me acerqué al hermano y le dije: hermano, Dios me mostró esto, esto y esto. Tenemos que ir allá a ungir el lugar donde usted está.
Y mi corazón se regocijó. El hermano dijo: amén, pastora. Ahora, no es que la persona no tenga unción, no es que la persona no tenga poder, hermano, es que hay cosas que son muy fuertes para una sola persona. Si usted supiera lo que se mueve en el mundo espiritual, si usted supiera lo que se mueve en el mundo espiritual, Dios sabe hasta dónde llegan las fuerzas de cada uno. Pero qué bonito es que cuando terminan tus fuerzas, hay alguien ofreciéndote el hombro para que no decaiga, sino para que sigas adelante. Aleluya. La unidad es un arma poderosa para vencer al diablo. Únete con una... Ahora, no te unas con todo el mundo, por favor, porque no todo el mundo puede ser apoyo espiritual para ti. Hay gente que tú le cuentas tu problema y lo que hacen es alegrarse. Pero hay gente espiritual, aleluya. Hay gente con el mismo espíritu que Dios ha puesto en ti, aleluya, que van a ser un soporte, van a ser una ayuda, van a ser, aleluya, ese respaldo tuyo espiritualmente para ayudarte a pelear tu batalla. Y termino con esto. Amén. Como Moisés, un siervo de Dios, llamado por Dios, pero había una batalla con Amalek. Allá estaba Josué dándose espada con el otro, pero Moisés estaba allí en la cumbre del monte. Pero aunque Moisés era un ungido, se le cansaban los brazos. Aunque Moisés Dios lo había llamado, había momentos en que Moisés los brazos se le cansaban. Pero qué bueno que habían dos varones al lado de Moisés, Aarón y Hur. Y cuando los brazos de Moisés venían para abajo, ahí estaba Aarón y ahí estaba Hur, impidiendo que los brazos de Moisés se cansaran. Aleluya. Gloria a Jesús. Tercera en el día de hoy. Otra arma espiritual, el rema de Dios. El rema. Bíblicamente, la Biblia dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene dos representaciones, que es el logos, que es la palabra escrita, esto que está aquí, la letra, esto se llama logos, lo que está escrito. Pero hay otra parte de la palabra que es la que tomamos nosotros como los guerreros, que se llama rema. El rema es la revelación que Dios te da a ti de la palabra de Dios. Esto, cada uno cuando va a atravesar por una dificultad, lo que sucedió en Segunda de Crónicas 20. Estaban orando, estaban ayunando y de repente se levantó un profeta y dijo: porque así te dice el Señor, no tenéis por qué pelear vosotros, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Eso es un rema. Eso es un rema, la palabra que Dios te da en el momento. Ahora, Dios puede utilizar a un profeta, pero también Dios te puede revelar a través de la palabra. Y te da un versículo bíblico en medio de la prueba que se te graba aquí en el corazón. Yo me acuerdo hace 2 años ya, que mi esposo cayó muy mal en la clínica, está en cuidados intensivos. Lo llevé a la clínica. Cuando le hicieron las revisiones, el médico que estaba allí me dijo: el señor está bastante mal, vamos a ingresarlo a cuidado intensivo. Cuando usted le hablan de cuidado intensivo, la pierna le tiembla. Y llegó el momento donde yo dije: cuidados intensivos, o sea, la cosa está mal. Cogí mi teléfono, llamé a una hermana: hermana, ¿usted dónde está? Estoy lavando un ropero. Yo dije: ni para qué le digo. Marqué a otra: hermana, estoy trabajando. Yo dije: Señor, esto aquí no hay más nadie, aquí está tú y yo. No había más nadie. Mientras lo estaban preparando allí, yo salí un momento porque
o sea, me quebranté en ese momento. Salí 5 minutos ahí a la puerta de la clínica, a la puerta de la habitación. Y le dije, Señor, aquí no hay más nadie, tú y yo. ¿Qué vas a hacer tú? Porque la angustia es porque tú no sabes qué va a suceder. Salí, me senté, comencé a orar. Y el Señor me dijo, porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa palabra me sacudió. Yo dije, bueno, se va el susto, se va el llanto, se va. Señor, la verdadera confianza es la que produce paz. Si yo tengo paz en mi corazón, es porque yo estoy confiando en lo que tú me has dicho. Aleluya. Y ese rema de Dios, hermano, eso parece que me hubieran conectado a un cable de alta tensión. Me sequé mis lágrimas y me metí al cuarto donde estaba mi esposo. Yo misma lo cambié, lo preparé para UCI, y él iba para UCI. Yo dije, no te preocupes, porque todo va a salir bien. Dios me dijo esto, esto y esto. Y ahí estuvo mi esposo varios días. Y cada vez que entraba a UCI le dije, no te preocupes. Mi cuñada llegaba y le dije, no llores, porque Dios está en control. Cuando Dios te da un rema, hermano, eso es como si a ti te blindaran. O sea, eso te da a ti la seguridad de que Dios va a hacer algo. Entonces, todo guerrero espiritual debe pedirle a Dios un rema. En medio de tu proceso hay un rema que Dios tiene para ti. No pelees una batalla sin saber tú qué es lo que Dios va a hacer en ese proceso. El año pasado cayó mi hija Sheila. Ya tuvo 1 año. También otra batalla, meningitis. Llegamos. Los médicos decían, la niña, porque usted sabe que hay médicos que son terroristas y Dios los utiliza para destruir tu fe. La niña está mal, esto es una enfermedad mortal, y como ella es tan niña, pero tiene un cuerpo de gente grande. Y ahora entendí por qué el tamaño de ella. Y yo me acuerdo que cuando la llevamos a UCI, también estuve en UCI. La doctora de UCI me dijo, yo no la voy a engañar a usted. Usted sabe que su hija está en un estado crítico. Y por la edad que ella tiene, necesita un tratamiento bastante fuerte, que no sé si lo pase por la edad que ella tiene. Yo no había recibido un rema de Dios. Y yo lo único que le decía a Dios, Señor, dame el rema. En todas las batallas que he peleado, siempre antes de decirle, Señor, sácame de aquí, lo que le digo es, Dios, dame el rema. Esa es mi arma de batalla. La palabra que Dios te da, esa es la palabra que tú vas a usar para pelear en esa batalla. Y nada, y Dios no me hablaba. Y Dios no me hablaba. Y Dios no me hablaba. Y un día Sheila quedó sin respiración. Se murió prácticamente ahí en esa camilla. Y mi hija fría. Y yo decía, Dios mío, o sea, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y el cuerpo de mi hija ahí. Y Dios no me decía nada, porque la incertidumbre es que tú no sabes qué es lo que va a suceder. Comencé a orar, le agarré los pies a mi hija. Dije, Señor, todo espíritu de muerte se va. De repente la niña y dice, mami, no podía respirar. Duró. Y los que estuvieron conmigo ahí, cuando ella volvió, yo salí, me descontrolé, lloré, quería correr por las calles porque no tenía un rema. Y de esto es lo que le estoy hablando. Cuando no hay un rema de Dios, no hay una dirección para tú hacer la guerra. Tú no sabes a dónde vas a orar, ni qué es lo que vas a orar, ni qué palabra vas a utilizar.
Entraron a la niña UCI. Tenía días que yo no comía. Me senté ahí en Mil Carnes. Resulta que cuando estoy así, la unidad de cuidado intensivo de la Milagrosa da para Mil Carnes, y eso es vidrio. Yo miré y veo una máquina con un botoncito rojo. Yo dije, esa persona que está ahí está mal, la máquina está fallando, o sea, no. Y enseguida en la mente, mi hija yo la acababa de dejar en cuidados intensivos, y veo que entra el médico y yo veía que hacía así, como que estaba, ajá, y la mente enseguida, yo cerré los ojos y dije, Señor, aquí no puedo hacer más nada. Ella está allá, yo estoy aquí, pero tú sí puedes estar con ella allá. Te vas para la casa. Yo primero dije, no, me voy a quedar aquí. Pero después dije, si yo me quedo aquí es porque estoy esperando una mala noticia. La palabra de Dios dice que no tendremos temor de malas noticias. Me fui para la casa. Cuando entré a la casa me pegué un baño y me encerré en el cuarto y le dije a mi familia, no me moleste nadie. Cuando estoy allá en la habitación, le dije, Señor, necesito el rema de tu palabra. Necesito que me hables. Cuando estoy, viene el rema. Dios me dio una palabra diciéndome el Señor que mi hija no iba a morir, que Dios me iba a sacar del desierto, que todo esto tenía un propósito. Dios mío, vean, no hay nada más hermoso para un guerrero espiritual que recibir ese rema de Dios. Ahora te digo, mi hija no salió de la clínica enseguida. Mi hija duró un mes internada en la clínica. Pero ya yo no sentía que el temor que se va a morir, que qué va a pasar, porque ya Dios me había dado una palabra. Y yo me paré en esa palabra y nos paramos allí. Aleluya. De tal manera que mi hija comenzó. Mi hija tenía una fístula por acá, un huequito que conectaba con el cerebro. Yo no sabía, había nacido así. Pero Dios es tan bueno. La meningitis es cuando las capas del cerebro que se llaman meninges se inflaman y se llenan de líquido. Entonces cuando eso sucede hay que abrirle a la persona la cabeza, le colocan una válvula para drenar el líquido. Pero Dios es tan perfecto que a mi hija no tuvieron necesidad de abrirle la cabeza, sino que por la fístula que tenía aquí salía el líquido, y sale el líquido, y sale el líquido. Y los médicos decían, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ella está botando ese líquido por allí? Vino el neurólogo. Cada vez que llegaba el doctor, yo estaba leyendo la Biblia. Y se sentaba al lado mío y me dice, a ver, ¿qué te dijo Dios hoy? Entonces, yo le dije, mire lo que está diciendo la palabra. Me dice que verdaderamente, yo tengo tantos años, no me acuerdo ni cuántos años me dijo, de estar en mi profesión. Primera vez que veo un caso como el de tu hija, me dijo. Nosotros estamos locos y nosotros no sabemos qué ha pasado aquí. Es una meningitis, pero no hubo necesidad de abrirle. El líquido salió por otra parte y no hubo daño, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el problema de la meningitis es que el que no se muere queda con alguna secuela. Algunos han quedado ciegos, algunos han quedado así mal, en estado vegetal. Mi hija usted la ve y es una niña normal. No hay ninguna secuela. Por eso el médico decía, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero yo sí sabía qué era lo que estaba pasando, porque ya Jehová había hablado, ya Dios había declarado lo que iba a suceder. Aleluya. En medio de tus problemas, de las batallas, enciérrate con Dios y dile, Señor, dame una palabra rema. Dame una palabra. El rema de Dios es lo que Dios va a hacer en esa situación que tú estás viviendo. Ese es el rema. Y como el rema viene de Dios, del Espíritu de Dios a tu espíritu, hermano, parece que te conectaran a un cable de alta tensión. Y la gente de pronto te dirá, oye, pero ella no le duele nada lo que está pasando. No es que no le duela, es que ya tú sabes qué es lo que va a pasar.
Ya tú sabes qué es lo que Dios va a hacer. Ya tú sabes que Dios está en el asunto. Entonces es muy importante. Nunca pelee una batalla sin antes recibir el rema de Dios. Ahora, para tú recibir el rema de Dios, debes tener una comunión con Dios. Porque el rema de Dios no te lo da YouTube, no te lo da internet, no te lo da un hermano. El rema de Dios viene de Dios directamente, del cielo para ti. Eso es directo. Ahí no hay intermediario. Como si Dios te pusiera un sello así, ¡pum! Y ya usted, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ahí está. Entonces, esto es tremendo. Hay mucha gente que ha perecido en la batalla. ¿Sabe por qué? Porque no ha tenido un rema de Dios. No porque Dios no se lo quiera dar, porque así como Dios lo hace con nosotros, también lo puede hacer contigo. Todo guerrero, todo creyente necesita el rema de Dios. El rema de Dios es lo que te asegura la victoria. El rema de Dios es lo que no te deja flaquear en medio de la batalla. Porque es que en medio de la batalla muchos declinan. En medio de la batalla muchos tiran la toalla. ¿Pero por qué tiran la toalla? Porque tú no sabes qué es lo que Dios va a hacer. Entonces, como tú no sabes, viene el enemigo y se aprovecha y te hace pensar una cantidad de cosas que lo que trae a tu vida es perturbación y sufrimiento. Pero cuando ya hay un rema, el rema es como un blindaje para que el enemigo no te esté metiendo cucarachas en la cabeza, sino que aunque el médico diga lo que le da la gana, tú sabes que es Dios el que está en el asunto. Tú sabes que el médico puede decir lo que sea, pero ya Dios dio su palabra, ya Dios dijo que era lo que iba a suceder. Necesitamos un rema de Dios. Colócate de pie en esta mañana.